En la jornada de la vida existe mucho más preguntas que respuestas. Aunque vivamos en una era científica en la que el ser humano parece no temer a ningún misterio, todavía nos enfrentamos a cuestiones que superan en importancia la mayor parte de lo que queremos saber. Y no son preguntas sobre física cuántica, pulsos electromagnéticos o el suelo de Marte. Las dudas más profundas surgen en las UTI pediátricas, en la mente de un padre de familia que busca empleo mientras el hambre lo espera en casa, o en el corazón de una madre abandonada que intenta comprender las razones de la vida y encontrar fuerzas para seguir adelante. Hay preguntas hechas en los laboratorios, pero también preguntas que resuenan en las trincheras de la existencia. Vivimos en un mundo complejo e injusto. Los instrumentos humanos de comprensión logran describir lo que existe, pero se muestran impotentes para responder cómo deberían ser las cosas. Por eso, existe una necesidad profunda de escuchar a una mente infinitamente superior a la nuestra. Esa mente es la mente de Dios, y la respuesta que necesitamos está en su palabra. Muchos, sin embargo, al acercarse a la Biblia dicen que no pueden interpretarla literalmente. Pero esa objeción ignora la riqueza con la que Dios eligió revelarse. Las Escrituras son como un jardín de múltiples flores: poesía, narrativas, históricas, parábolas, leyes, proverbios y profecías. Cada forma literaria comunica la verdad divina de manera única. Un salmo no debe leerse como un informe científico, y una parábola no pretende narrar hechos, sino revelar principios eternos. La cuestión central no es si el texto puede leerse al pie de la letra, si no estamos dispuestos a recibirlo con humildad y fidelidad a su mensaje. Muchas veces resistimos, no porque la Biblia sea oscura, sino porque nos confronta en nuestras convicciones y desafía nuestros deseos. Cuando elegimos solo las partes que nos agradan, colocamos nuestra voz por encima de la voz de Dios. La Escritura, en toda su diversidad, es el medio por el cual el Señor habla a la humanidad sedienta de sentido. En ella encontramos respuestas que la ciencia, la filosofía, la cultura no pueden ofrecer. Cada página, sea historia o poesía, está viva y apunta a Cristo, la respuesta definitiva de Dios a nuestras preguntas más profundas. Así, frente a la incertidumbre de la vida, podemos descansar en la certeza de que su palabra permanece como guía segura y fuente inagotable de esperanza. Una perícopa es una unidad literaria de la Biblia que contiene una idea narrativa completa y que puede aislarse del resto del texto sin perder su sentido. El término viene del griego perícope, que significa corte alrededor, y describe un pasaje delimitado que tiene inicio, desarrollo y conclusión. Puede ser una parábola, un milagro, un discurso, un salmo o una instrucción práctica. En la práctica exegética, identificar la perícopa es esencial, pues representa el bloqueo de pensamiento original del autor inspirado, ayudando al lector a captar el propósito, la énfasis y el mensaje del texto. Es importante distinguir entre perícopa y capítulo. El capítulo es una división editorial introducida siglos después de la redacción de la Biblia, con el objetivo de facilitar la lectura, la localización y la referencia también. No siempre respeta los límites literarios del texto, pudiendo interrumpir una narrativa o unir pasajes distintos. La perícopa, en cambio, corresponde a la estructura natural y literaria del texto bíblico. Mientras el capítulo organiza la Biblia de forma práctica, la perícopa organiza el texto de forma teológica y literaria, ofreciendo entonces la clave para interpretar correctamente cada parte de las Escrituras. En el estudio de la Biblia, o los estudios bíblicos Maranata, estudiarás algunas perícopas y entonces presta atención a esto de manera detenida.
El texto, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 18, del 13 al 22, es muy importante para comprender la doctrina bíblica de la revelación. En él, Moisés instruye al pueblo de Israel sobre cómo debían relacionarse con Dios y recibir su orientación. A diferencia de las prácticas paganas de las naciones vecinas que buscaban adivinos, encantadores y mediums para conocer el futuro, Israel fue llamado a escuchar exclusivamente la voz del Señor por medio de los profetas que Él levantaría. Así, la revelación no es resultado de la curiosidad humana ni un método oculto, sino un don gracioso de Dios que decide hablar de manera clara y ordenada. Este texto destaca, en primer lugar, que el Dios de la Biblia es un Dios que habla. Él no permanece en silencio ni deja a su pueblo perdido en medio de las incertidumbres de la vida. La promesa de levantar profetas, como Moisés, indica la continuidad de la comunicación divina con su pueblo. La revelación, por lo tanto, es histórica y es progresiva. En cada generación, Dios habla por instrumentos humanos escogidos para guiar, corregir y consolar a su pueblo. En segundo lugar, el texto muestra la seriedad de la revelación. El verdadero profeta no habla de sí mismo, sino que transmite fielmente la palabra que le fue confiada. El criterio para discernir entre un profeta verdadero y un falso es si la palabra anunciada se cumple, revelando su origen divino. Esto enseña que la revelación no es subjetiva ni manipulable, lleva la autoridad absoluta de Dios y exige obediencia. Además, el pasaje apunta a una expectativa mayor, la venida de un profeta definitivo, semejante a Moisés, pero superior a él. Y esa promesa encuentra su cumplimiento en Cristo, la revelación plena y final de Dios. En él, la voz divina se manifiesta de manera perfecta, reuniendo en sí todo lo que los profetas anteriores anunciaron de modo fragmentado. Así, Deuteronomio 18 no solo regula el presente de Israel, sino que proyecta la esperanza mesiánica. Por lo tanto, la importancia de este texto para la doctrina de la revelación es profunda. Nos muestra que Dios es la fuente de la verdad, que habla con claridad y autoridad por medio de instrumentos escogidos, culminando en la revelación definitiva de su Hijo. La revelación bíblica no es un fruto del esfuerzo humano, sino expresión de la gracia divina que se comunica para que su pueblo viva en fidelidad y esperanza.